Bueno, vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos ah, sobre lo que vamos a ver en Juan 21. Y Señor, damos gracias por todo, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y estamos en Juan 21, viendo el Señor Jesucristo siendo el restaurador de los arrepentidos. Y eso es cierto si eres perdido. Dios puede darte la salvación y restaurarte en frente de otros. O si eres salvo. Entonces vamos a Juan 21. Juan 21, comenzando en versículo 9 para contexto. Y después de leyendo, vamos a hablar sobre 3 versículos en este capítulo, viendo a Jesús restaurar a un arrepentido que es alguien que es salvo. Okay. Juan 21 y versículo 9. Y como llegaron a tierra, vieron ascuas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús preparó eso para los discípulos. Versículo 12. Díceles Jesús, venid y comer. Y vea que Jesús preparó el lugar, preparó la comida y invitó a ellos para comer. Versículo 13. Entonces viene Jesús y toma el pan y dales y asimismo del pez. Y también no solamente Él los invitó, sino también Jesús sirvió a ellos esa comida. Versículo 15. Pues como hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Y yo corrigiendo algo que escribí mal. Okay. Versículo 17. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. Y aquí estamos viendo a Jesús, el Señor, restaurando a Pedro públicamente en frente de esos otros discípulos. Y uno de ellos, el apóstol Juan, está ahí. Y ese mismo apóstol está contando esta restauración a nosotros. Entonces, estamos leyendo el fruto de ese evento histórico. ¿Sí, verdad? Juan, él mismo confirmando que Pedro fue restaurado de Dios y por eso debemos seguir su liderazgo o todo lo que ves en Actos 2, etc., después de un evento que pasó antes. Y nota que Jesús preguntó la misma cosa 3 veces. Entonces la pregunta es, ¿por qué 3 veces? Vamos a ver lo que pasó. Vamos a Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22 y versículo 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os has perdido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. ¿Sí ven? 33. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y eso es porque Jesús preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? Es porque Pedro negó a Cristo. ¿Sí ven? No, gloria a Dios que Jesús oraba para Pedro. Porque sí, puede ser que negó a Cristo,
Pero esa fe que Pedro tenía para Cristo, eso no faltó. ¿Sí? Entonces lo que tenemos en ese momento es una negación que pasó con Pedro, que resultó en él perdiendo su testimonio, pero no su salvación, no su fe en esa manera. ¿Sí ve? Okay. Y ya vimos en Juan 13, versículos 33 y 38, otra cuenta de este evento histórico, y vimos ahí que Pedro no estaba siguiendo la palabra que Jesús dio. Entonces comenzó con él negando las palabras de Jesús cuando Jesús contó a ellos que a donde él se va, ellos no pueden venir. Entonces siempre la negación comienza con las palabras de Dios. Algo que haces en privado entre usted y Dios, y usted toma la decisión que tú puedes hacerlo mejor o de una manera diferente. Y como ya sabemos, con Pedro eso resultó en una negación pública. ¿Sí, ¿verdad? Vamos a Juan 18. Juan 18. Juan 18 y versículo 18 dice: Y estaban en pie los criados y los ministros que habían hecho fuego de carbón, esas ascuas puestas, ¿sí ve? Esas ascuas puestas, como vimos en el último estudio, son una imagen de Dios teniendo algo para purgar nuestros pecados, para perdonarlos y para que podamos seguir. Pero también históricamente estaba conectado a mostrando a Pedro, darle un recordatorio de lo que pasó con él, porque él se fue en la noche en el frío para estar con esta gente, no con Jesús. Siguiendo 18. Porque hacía frío y se calentaban, y estaba con ellos Pedro en pie calentándose. ¿Sí, ¿verdad? Y en la noche Pedro buscó al fuego de carbón del enemigo para calentarse en el frío. Y ahora tenemos ascuas puestas, algo que fue hecho por Dios, preparado para Pedro en el día. Entonces estás viendo una comparación y también la diferencia cuando el enemigo hace eso y cuando Dios lo hace. Okay. Pero esas ascuas son un recordatorio para Pedro, para que pueda pensar en lo que pasó en su negación. 27. Y negó Pedro otra vez, y luego el gallo cantó. ¿Sí, ¿verdad? Entonces, en esa vez ahí, eso era la tercera vez que Pedro negó a Cristo. Él negó que conocía al Señor, no necesariamente que Jesús es el Cristo, sino que yo no conozco a Él. ¿Sí, verdad? Entonces, las tres veces son conectadas a esa vida de Pedro y ese evento donde él negó a Dios privadamente y públicamente. Okay. ¿Cuál es el resultado? Vamos a Lucas 22 otra vez. Lucas 22. Lucas 22 y versículo 61 dice: Entonces, después de que ese gallo cantó, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: Antes que el gallo de vos me negarás 3 veces. Y saliendo fuera Pedro lloró amargamente. Entonces vea que el gallo cantó, Dios miró a él, las palabras llegó a su corazón y él lloró. ¿Verdad? Algo pasó con el corazón de Pedro. Vamos a 2 de Corintios 7. 2 de Corintios 7 y versículo 10. Porque la pesadumbre que es según Dios, eso es lo que estás viendo con Pedro, obra arrepentimiento para la salud, de la cual nadie se arrepiente. Y ahí estás viendo básicamente ese arrepentimiento de Pedro con su lloro que era muy amargo y profundo por la palabra de Dios que llegó a él, porque cuando Jesús le miró, la palabra fue acordado en su mente. Dio cuenta que él no podía hacer lo que él dijo, sino lo que Jesús había dicho era correcto sobre él. Y él sintió mucho por eso. Estaba muy triste, tenía esa pesadumbre. Pero resultó en arrepentimiento para salud. Algo que después de eso Pedro decidió que nunca más voy a hacer eso.
no voy a negar a mi Dios. ¿Sí, verdad? Entonces, mira el reflejo de eso. Si niegas a Dios privadamente, necesitas una restauración que es privada, que es ese arrepentimiento. ¿Sí, verdad? Pero también Pedro negó a Cristo públicamente, entonces estamos viendo aquí en Juan 21 su restauración que fue hecho en público. Jesús ya sabe que Pedro se arrepintió. ¿Sí, verdad? Pedro mostró esa evidencia por escuchando y siguiendo las palabras de Cristo, levantando y sacando un red lleno de peces que eran muy grandes, que los otros 6 discípulos no podían hacer, pero él no dudó la palabra de Dios y lo hizo de una, y por eso podía ser, por eso pasó. ¿Sí, verdad? Pero Jesús tiene una meta. ¿Okay? Él ve a Pedro y reconoce que él es un arrepentido, entonces él quiere restaurar a Pedro públicamente en frente de esos discípulos como el apóstol Juan. ¿Okay? Él no quiere que su negación que fue pública, había algunos hablando sobre Pedro y todo eso. Jesús no quería que esa negación va a afectar su testimonio en el futuro cuando Pedro seguía predicando la palabra de Dios. ¿Sí, ¿verdad? Especialmente con los hermanos. Okay. Entonces, Jesús preparando todo eso. Acuerda, él hacía esas ascuas puestas. Él tenía esa pan ahí. Él tenía un pez ahí. Él estaba cocinando. Él invitó a todos los discípulos, incluyendo a Pedro. ¿Sí ven? Él dio la comida a ellos para comer. Vea que Dios, Él prepara y hace todo con una meta. Y quería asegurar que los discípulos físicamente eran llenos de comida, dando cuenta que tenían esa necesidad, pero espiritualmente Dios hace lo mismo con nosotros, preparándolos con comida o alimento espiritual para prepararnos para una restauración que puede incluir un poco de reprensión. Eso se llama, en español básico, consolación, ¿sí ve? Dios quiere consolar a nosotros con su palabra antes de dar la reprensión, para que Él pueda asegurar que tienes la fuerza espiritual de recibir lo que Él había dicho a ti y ponerlo en práctica en su vida. Y es por eso que ese pesadumbre que según Dios resulta en arrepentimiento para la salud, que no se arrepiente, ¿sí? Vamos a Salmo 119. Salmo 119. Buenos días, hermano David, que Dios se bendiga. Salmo 119 y versículo 50 dice: Esta es mi consolación en mi aflicción, dice el salmista. ¿Qué? Porque tu dicho, hablando de la palabra de Dios, me vivificó. ¿Sí, ve? Esos panes, esos peces, todo eso era la comida espiritual, que es la palabra de Dios. Pan sin levadura, ¿sí ve? Vianda firme, esto. Preparado. Y eso da vida a nosotros y eso nos consuela, ¿sí ve? Y Pedro él sintió aflicción personal porque dio cuenta que negó a su propio Mesías. Pero Dios quería prepararle. ¿Sí ve? Déjame darte fuerzas antes de que hago esto, que puede hacer un poco de, o darte un poco de convicción, ¿sí ve? También, segunda de Tesalonicenses 2. Segunda de Tesalonicenses 2. Y con esos dos ya ves que es un precepto eterno. Eso es como Dios obra. Segunda de Tesalonicenses 2 y versículo 17. Consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Sí ven? Entonces, lo que estás viendo ahí es la importancia de la palabra de Dios para consolar a nosotros antes de hacer la restauración que puede resultar en un poco de reprensión en ese momento. Okay. Y es lo mismo con nosotros.
Dios hace eso con nosotros. Y también si Dios usa a nosotros para ayudar a otros hermanos, tenemos que pensar y ser como Cristo. ¿Sí ven? Llegar a su nivel, tratar de relatar con ellos, dar evidencia o historias de nuestra vida mostrando que entendemos en parte lo que está pasando con ellos. Dar versículos para darles consolación mostrando otros santos en la vida que tenían experiencias similares, porque la verdad es que muchos hermanos, cuando están en momentos como estas aquí y necesitan restauración, ellos piensan que son los únicos que están sufriendo en esa manera. Y Dios dice muy claramente que todo lo que pasa con nosotros es común a todos los hombres. Y después de eso podemos dar la respuesta, que puede ser un poco duro, es decir, es una reprensión, para que ese hermano pueda recibir la palabra y ponerlo en práctica de su vida y puede seguir adelante no haciendo la misma cosa otra vez. ¿Sí, no? Y todo eso nos lleva a versículo 15. Versículo 15, vamos ahí. Juan 21 y versículo 15. ¿Qué dice? Pues como hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Y vea que Jesús se esperó hasta que ellos comieron completamente, estaban llenos, tenían toda la fuerza, la consolación. Acuerda que el consolador, eso significa dar fuerza también. ¿Sí, ve? Dios esperó hasta que estaban llenos y comían tanto antes de hablar y comenzar esa reprensión. ¿Sí, ve? Y Dios quiere que entendamos esto, porque esa comida ahí representa espiritualmente comiendo la palabra de Dios. Y esa misma palabra que puede consolar, también puede reprender. Porque acuerda que Jesús ya va a hablar y Él va a comenzar dando palabras que pueden cortar un poco, ¿sí ve? Vamos a Efesios 5. Efesios 5. Es importante saber que la palabra de Dios hace todo eso, es la misma palabra. Efesios 5 y versículo 13 dice, mas todas las cosas que son reprobadas, en este caso históricamente Pedro, en nuestras vidas cuando hacemos algo incorrecto, ¿sí ve? Son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. ¿Qué es la luz? Muy famosamente, Salmo 119 y versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbre a mi camino, ¿cierto? La palabra da luz. Entonces, Dios quería darles luz para consolar y ahora va a dar más luz que puede hacer lo opuesto con la meta de restaurar a un hermano. ¿Sí? Pero mira el orden. Sabes que nosotros queremos dar la respuesta que corta antes de consolar. Eso es una cosa difícil, especialmente con personas frías como yo. ¿Sí, ve? Siendo pastor, siempre tengo que pensar en eso. Ser dispuesto a escuchar a la persona, buscar manera de consolar antes de reprender, porque ya la respuesta llega a mi mente. Eso es como mi mente funciona. ¿Sí, ve? No, estás trabajando con alguien. Tienes que entender que todos no son, o yo tengo que entender que todos no son como yo, entonces tengo que relatar con ellos. Eso pasó conmigo con algunos hermanos, escuchando su situación, en lugar de dar la respuesta que ya sabía, buscando ejemplos en la Biblia, buscando ejemplos en mi vida, para tratar de mostrarles que entiendo un poco, a lo menos conozco otros santos que entendieron eso históricamente. Y después de todo eso, dando la respuesta cuando estaba tratando de hacer una consolación, ser un consejero a ellos. ¿Sí, ve? Eso es actuando como Cristo. Vamos a ver un ejemplo de eso. Porque Pablo, él había hecho lo mismo. ¿Sí, ve? Primero, el precepto. Vamos a Gálatas 6. Gálatas 6.
¿Cuáles cristianos deben tomar el tiempo para dar ese tipo de consolación y reprensión para restaurar a otro hermano? Vamos a ver. Gálatas 6 y versículo 1 dice, hermanos, si algún hombre fuere sorprendido en alguna culpa, vosotros los espirituales, ¿sí ve? Tienes que ser espiritual, no un carnal. Alguien que es crecido en la fe, Jesús es Dios, obviamente Él puede hacerlo. ¿Sí ve? Restaurarle al tal en espíritu de mansedumbre, eso es su meta. El espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque ese hermano puede comenzar diciendo cosas contra ti. Puede tratar de usar su pasado contra ti. Puede tratar de atacarle sin dar cuenta porque ellos están perdidos en su momento, con todas esas emociones en el corazón. Personas pierden eso. Pero si eres manso, sabes que todo lo que dicen, la mayoría de eso es algo que no realmente quieren decirte. Y no tratas de defenderse, sino enfocar en lo que quieres hacer, que es restaurarles. Tratar de llevarles al punto. Tratar de como apuntarles a la cosa importante, porque cuando una persona está en una culpa así, es duro, están perdidos en esa culpa. ¿Siguen? Considerándote a ti mismo porque tú no seas también tentado. Eso es la otra cosa. Si un hermano busca a ti para consolación sobre algo, tienes que preocupar a ti mismo porque ellos están en problemas. Y si no buscas a Dios, usted puede meterse en el problema. Tenemos que tener cuidado. Pero la razón por eso es versículo 2, llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Sí ve? Está siendo como Cristo cuando quieres restaurar a un hermano en esa manera. El ejemplo, 1 Corintios 4. 1 Corintios 4, y sabemos que la iglesia en Corinto era muy carnal. ¿Sí? Y Pablo tratando con ellos con esta epístola, y él dice en 1 Corintios 4 y versículo 21, ¿qué queréis? ¿He de venir a vosotros con vara o en amor y en espíritu de mansedumbre? ¿Qué quieres? Déjame tratar con ustedes en mansedumbre, ¿sí ve? Él quiere buscar eso, pero a veces la gente quiere algo duro. Es un acto de un peso agradable, ¿sí ve? En balanza. Entonces, ¿cómo podemos hacer así? 1 Corintios 2, vamos a ver. 1 Corintios 2 y versículo 1. Esto es Pablo tratando de ser así, manso. Acuérdate, él es un fariseo, él es muy inteligente, él puede decir muchas cosas, pero él tomó una decisión, y esto es su decisión. Así que, hermanos, cuando yo vine a vosotros, no vine con excelencia de palabras de sabiduría para anunciaros el testimonio de Cristo, porque había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Tratando de ser simple, tratando de enfocar a la persona a Jesús y el crucificado y viendo su vida, ¿sí ve? En lugar de haciendo filosofías o dando, ¿cómo le digo? Éticas de situaciones o algo así, cosas que dicen los que son inteligentes, universidad con sus palabras especiales para algo simple. No, tengo que hablarte según la Biblia las cosas básicas de Dios. 3. Y estuve yo entre vosotros con flaqueza y con temor y mucho temblor, es decir, tratando de recibir un poco de su carga, sintiendo con ellos. ¿Sí ve? Puede ser que en esos momentos Pablo comenzó orando en su mente a Dios para que él pudiera ayudar a él y también a la persona, para que él pudiera responder de manera correcta. 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder, para que vuestra fe no sea en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. ¿Y cómo puedes hacer eso? Con la palabra de Dios. Porque estas son las palabras del Espíritu Santo y tienen poder. ¿Sí, verdad? Capítulo 4 y versículo 18.
capítulo 4 y versículo 18. Acuerda que él está hablando de una iglesia completa, entonces estaba escuchando lo que estaba pasando ahí con algunos hermanos y también con otros. Entonces quería responder a toda la iglesia con un espíritu de mansedumbre, sabiendo que algunos necesitaban más consolación que reprensión y otros necesitan más reprensión que consolación. Versículo 18. Mas como si nunca hubiese yo de venir a vosotros, así están hinchados algunos. ¿Sí ve? Algunos eran hinchados en su sabiduría, algo así. Empero vendré presto a vosotros, si el Señor quisiere, y entenderé no las palabras de estos que así están hinchados, sino el poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué poder? El poder del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios. Todo llega directamente a si conoces a Dios y tienes su Espíritu guiándote y estás usando la palabra. ¿Sí, verdad? Entonces Pablo, él intentó hacer así con la iglesia de Corinto. Y cuando lees las 2 epístolas que él escribió a Corinto, puedes reconocer que había fruto por lo que él había dicho, mostrando que sí, él lo hizo según el guía de Dios. ¿Sí, verdad? Entonces, regresando al versículo 15. Hay muchos hermanos que piensan que todo es consolación y no es. Hay otros que dicen que todo es reprensión y no es. Es siguiendo el guía de Dios, usando la palabra. Sí, esas dos cosas siempre están ahí, pero hay una balanza entre esos dos. Y siempre es mejor consolar antes de reprender. Aparte que ya conoces la situación del hermano. Si él piensa que si eres alguien hinchado diciendo ya que Jesús no es Dios, después de diciendo eso para más que 10 años, y hay hermanos así en Facebook, no, tienes que reprenderle de una. ¿Sí, verdad? Eso es otra cosa. Juan 21 y versículo 15. La verdad, esa persona ya no es mi hermano. Puede ser que nunca era, solamente pensó que era por su testimonio de antes, pero ya diciendo que Jesús no es Dios, no puede ser salvo. Okay. Juan 21 y versículo 15, Jesús dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y acuerda la situación, es Jesús, los discípulos, Pedro, la comida, esas ascuas puestas, el pan, los peces, todo eso ahí. La pregunta es, ¿a qué se refiere a estos, no? ¿Ya? Pero nota que Jesús quiere hacer algo con Pedro. ¿Sí, verdad? Porque él conoce algo de Pedro. Y eso es que Pedro ya arrepintió. Él sabe que Pedro le ama. Entonces su meta es restaurada enfrente de los otros. ¿Cierto? Okay. Entonces tienes que entender que si Jesús quiere restaurar a ti, cristiano, públicamente, la razón es por el amor que usted tiene para Él, porque ya le buscaste en arrepentimiento privadamente en su casa, en su pieza, donde sea, a solas. ¿Sí, verdad? Segunda de Corintios 5 y versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Para hacer qué? Todo para Dios. Y Jesús sabía que Pedro tenía ese amor. Y él quería asegurar que los restos ahí sabían que sí, Dios reconoce el amor que Pedro tiene para él, para que no hay dudas, para que puedas reconocer que sí había perdón en esa negación que pasó antes. Parece que estás pensando, pero ¿no es también por el amor de Cristo a Pedro? Pues sí, pero ya vimos todo. Vea todo que Jesús había hecho para él. Preparando la comida, el milagro, noveno milagro que ya vimos, dejándoles comer todo. Él ya mostró su amor, pero la restauración es para que otros saben que ese hermano ama a él. Para que no hay dudas que sí, Jesús había aceptado todo de Pedro, que todo estaba bien. ¿Sí ven? Entonces lo que vas a ver es que hay algunos que son salvos, que no buscan a Dios, que no se arrepienten y sabes que por eso no pueden ser restaurados por medio de Dios.
en frente de otros hermanos. Siguen ahí en el mundo. ¿Sí, va? Entonces, acuerda que Jesús había dicho, ¿me amas más que estos? Y la pregunta ya es, ¿qué es ese estos? ¿A qué se refiere Jesús? Porque hay básicamente dos opciones ahí. ¿Eh? Y las dos que están ahí son, número uno, los peces y el barco y todo eso ahí, esa nave, es decir, su trabajo. Acuerda que Pedro comenzó la noche diciendo, yo voy a pescar. ¿Sí, ve? Él le gusta su trabajo. ¿Usted le gusta su trabajo? Yo sí. Me encanta mi trabajo secular de ser un operador de ciclotrón. ¿Sí, ve? Me encanta mi trabajo espiritual de ser un pastor asistente. Me encanta todo eso. Pero la pregunta que Jesús tiene para mí y para nosotros, ¿amas a mí más que eso? ¿Sí, ve? ¿Dónde están sus prioridades de corazón? ¿Sí, ve? Esto es la razón. Vamos a Lucas 8. Lucas 8. Puede ser que Jesús estaba refiriendo a eso. Lucas 8 y versículo 14 dice, hablando de su parábola famosa, que del sembrador, y dice en versículo 14, y lo que cayó en espinas, estos son los que oyeron, mas idos son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. ¿Sí, ve? Hay una persona que puede ser salvo, pero se pierde en el mundo y por eso no llevan fruto a la vida eterna. Entonces Jesús quiere asegurar con Pedro y también con nosotros, ¿me amas más que esas cosas? Y sí, eso incluye si eres un pastor, porque hay muchos pastores que no sirven según la manera que Dios dice. Ellos aman el mundo más que a Jesús. ¿Sí, ve? No hay diferencia. ¿Por qué estás ahí en el púlpito, pastor? Para impresionar a alguien. Si es por eso, es incorrecto. Debe estar ahí porque amas a Cristo. ¿Sí, ve? Siguiendo, versículo 15. Y lo que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Y una de las primeras cosas que un cristiano debe tomar, hablando de decisiones que hacen para Dios en su camino con Él, es proponer en su corazón que van a seguir a Cristo y poner a Él en prioridad más que las cosas de este mundo. Y eso es un corazón bueno y recto, ¿sí ve? Y eso puede llevar fruto en paciencia, en tiempo. Es parte de su crecimiento. Es algo que haces cuando eres un bebé en Cristo. ¿Sí ve? Y Jesús diciendo a Pedro, vea, yo sé que lo que hiciste en la noche, vamos a pescar. ¿Reconoces? ¿Amas a mí más que eso? ¿Sí ve? La otra cosa o grupo de cosas ahí a cual Jesús puede estar refiriendo es los discípulos. Diciendo, ¿amas a mí más que sus hermanos en la fe o su familia propia? ¿Cómo puede decir eso Jesús a mí? ¿No? Él lo dijo a todos. Vamos a Lucas 14. Lucas 14. Si piensa que eso es duro, escucha esto, lo que dice Cristo. Lucas 14 y versículo 25 dice, y grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, esto es Jesús hablando, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su vida, no puede, no es no quiere, no puede ser mi discípulo. Ouch. 27. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y puede ser que estás pensando, aborrece a mi padre. ¿Está diciendo que debo odiarle? No, aborrecer en la Biblia tiene dos significados. Ese al cual estás pensando y también un asunto de prioridad.
con Jacob. Él tenía más que una esposa. Él aborreció una para la otra. Es decir, prefería una más que la otra. Y en ese caso se cambió cuando estaba viviendo con los dos, pero puedes leer eso en Génesis. ¿Sí, ve? Entonces es un asunto de prioridad. Amas a mí, dice Cristo, más que su familia, que sus hermanos, que su propia vida, incluyendo esto aquí. Tienes que tomar la decisión de poner a Cristo primero para que Él puede utilizarte para su gloria y puede ser su discípulo. ¿Me amas más que estos? ¿Sí, verdad? Y Pedro respondió. Okay. Acuerda, ella comió, tenía la fuerza, había hecho algo milagroso con llevando ese red lleno de peces que los otros 6 no podían hacer solos. ¿Sí, verdad? Juan 21 y versículo 15 dice, dícele, sí Señor, tú sabes que te amo. Amén. Eso es su respuesta cristiana. Eres así. O estás ahí cuando escuchas estas cosas, dice, y congelas ahí en su corazón. Bueno, tú tienes que ponerse en rodilla y buscar a Dios. Porque no puedes ser su discípulo si no eres dispuesto de responder así como Pedro en ese momento. Y lo entiendo, yo era así. Yo tenía mi momento ahí peleando con eso. Pero Dios va a asegurar que si tú quieres servirle, vas a estar dispuesto de poner más enfrente, en prioridad en su corazón, más que todo en su vida. Gloria a Dios. No puedes tener nada en su vida sin Él. Entonces no es algo ilógico, algo así. Es algo de su corazón. ¿Sí, verdad? Entonces el resultado de esta confesión de Pedro, enfrente de todos, ellos escuchando, restaurándole públicamente, Jesús dícele, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Vamos a Isaías 40. Isaías 40. Y vea que Jesús no está gritando a Pedro. Jesús no está haciendo eso, solamente hizo una pregunta muy simple. Él era muy gentil con Pedro en ese momento. ¿Sí, ¿eh? Isaías 40 y versículo 11 dice, como pastor apacentará su rebaño. Si ves Jesús preparado, tú vas a ser un pastor, apacienta mis corderos, Pedro. En su brazo cogerá 2 corderos. El brazo de Jehová es Jesús. Él lo había hecho por la cruz de Calvario y la resurrección. Y en su sobaco los llevará. Pastoreará suavemente las paredes. Y eso es la meta. Cristiano, si estás en una posición de ayudar a otro, no importa si eres el pastor de una iglesia, puede ser un hermano tratando con otro hermano o hermana. Un hermano que es un padre tratando con sus hijos o con su esposa, debes tratar de consolar primero que todo. Y ser lo suave que puede ser. ¿Sí, no? Apacienta mis corderos. Hablando de siendo un pastor o un obispo, la verdad es que la mayoría de cristianos, si un cristiano renace enfrente de ti, ya son un bebé, un cordero en la fe. Y tienes que darles comida. ¿Sí, ve? Asegurar que ellos pueden crecer en la fe. Y tanto como cuidamos a nuestros bebés dándoles leche, alimento para que puedan crecer, es lo mismo, deben recibir esa leche no adulterada, la palabra de Dios por medio de ti, pastor. ¿Sí, ve? ¿Estás alimentándoles con la palabra? Versículo 16. Juan 21 y versículo 16. Vuélvele a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Vea la cambio ya. Jesús ya aseguró que Pedro ama más a él mismo que el resto de todo que estaba ahí. Ahora está hablando con él y ya. ¿Me amas? Okay.
Respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Okay. Y eso se cambia la pregunta para que ya Jesús podía enfocar con él mismo enfrente de ellos. ¿Sí ve? Vamos a Juan 14. Juan 14. Y esta pregunta tiene sentido porque Jesús quiere que Pedro se acuerde de algo que él había dicho en la pieza arriba. Juan 14 y versículo 15, Jesús dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Guardar mis mandamientos, ¿lo tienes? No puedes guardarlos si no los tienes en su mano. ¿Sí ve? Y ya estamos viendo un diferente nivel de amor. No es solamente ese nivel de amor para que puedas tomar la decisión en su corazón para ser un discípulo. Ya estás hablando de otro amor para que puedas subir, porque ya estás tratando y buscando la palabra para guardarlo. Estás pasando esa buena voluntad de Dios, tratando de su voluntad agradable, porque ya conoces la verdad y lo tienes en su mano para guardar. ¿Okay? Es necesario tener la palabra de Dios para que Él puede perfeccionarte en la manera que Él quiere. ¿Sí ve? Ya es algo entre ti y Él. Por eso Jesús diciendo a Pedro, ¿me amas? Ya es algo enfocado en ellos dos. ¿Sí ve? Y sabemos que dijo que sí te amo y dijo, apacienta, Jesús a Pedro, apacienta mis ovejas llanas, no los corderos. Porque Jesús sabía que Pedro iba a también dar comida o alimento espiritual a ovejas, los que están creciendo, incluyendo a nosotros en estos días. Acuerda que Pedro escribió 2 epístolas. ¿Sí ve? Él sigue dándonos comida. Y él tenía que creer la palabra para escribirlo, obviamente. ¿Okay? Entonces, ahora estamos viendo una diferencia, que sí, hay niveles en amor con Dios. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a sacrificar para su palabra también? Vamos a Jeremías 23. Jeremías 23. Aquí vamos a ver algunos pastores que no hacen lo que Dios dice. Okay. Para que veas que teniendo la palabra es muy importante para Dios. No puedes amarle si no tienes sus mandamientos para guardar. Jeremías 23 y versículo 1 dice, ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dijo Jehová. Históricamente está hablando de los pastores en Israel. Versículo 16. Así dijo Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os hacen desvanecer, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Okay. Es posible encontrar pastores y profetas que no hablan según la palabra de Dios. Y Jehová dice claramente, no escuchan a ellos. Puede ser que parece que dieron y sacrificaron todo para Dios, pero no tienen sus palabras, entonces hablan cosas vanas y basura. ¿Sí, verdad? O puede ser que hablan palabras suaves y bonitas y tienen buenas razones para engañar a los simples y todo eso. Y reciben mucha plata y cosas del mundo. Pero no predican la palabra de Dios. No debes escuchar. ¿Sí, ve? 28. El profeta con quien fuere sueño, cuente sueño. Vea que Jehová confirma. Están hablando de sueño, eso es lo que son. Tiene nada que ver conmigo. Y con el que fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene la paja con el trigo? Dijo Jehová. ¿Usted no reconoce la diferencia, oveja? Busca a un pastor o alguien que cree la Biblia. Ya decidiste ser mi discípulo. Mi espíritu va a asegurar que usted busca a alguien que siga mi palabra. Y eso es como llegas a ese momento que Jesús dice a ti directamente, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Sí, ve?
Vas a dar cuenta, el Espíritu Santo va a asegurar que puedes ver la diferencia en la paja, esa basura por ahí que no predican la palabra, y el trigo. Y sí, hay mucho más paja que trigo, eso es cierto, pero el Espíritu va a guiarte a toda verdad, incluyendo hermanos que siguen su verdad. La pregunta es, ¿realmente estás buscándolo? ¿O importa más su familia y trabajo y cosas así? 29. Mi palabra no es como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Eso es el poder de la palabra de Dios. No solamente es agua, no solamente es pan sin levadura, también puede ser martillo. Es una espada de dos filos, hermanos. La palabra de Dios es increíble. ¿Sí, y si amas a Cristo, vas a guardar sus mandamientos y vas a amar su palabra automáticamente. Les digo todo esto para mostrar que en el tiempo de Jeremías, Dios tenía pastores y profetas, tanto como Jeremías, que sí dieron la palabra verdadera. Y eso sigue hoy en día. Vas a encontrar hermanos que creen la palabra de Dios y pueden mostrarte, decir, esto es la palabra, vea, 65, la palabra en español. El resto no son falsedades del diablo. Tienen algunas palabras que son de Dios y otros que son de hombres a lo mejor, si quiero decirlo así. Cada palabra, toda habla aquí es limpia y pura, todos. ¿Sí ve la diferencia? Salmo 44. Salmo 44 y versículo 11. Y si encuentras un hermano así, estás viendo a una oveja en la fe, no un cordero ya, es una oveja, tiene la palabra. Y están por ahí. Porque Jesús dijo en Salmo 44 y versículo 11, pusístenos como a ovejas para comer y esparcístenos entre las naciones. Están en todo el mundo. Dios es fiel y va a asegurar que hay hermanos por ahí en su lugar que creen la palabra. Entonces búscales. No vas a verlo en todas las iglesias, va a ser uno o dos. Puede ser que requiere una media hora, una hora para ir en el tren, lo que sea. Haz lo que tiene que hacer. ¿Sí, verdad? Asegura que estás con otras ovejas que creen la palabra, porque eso es lo que estás buscando en su corazón con Dios. ¿Sí, verdad? Dios es fiel. Juan 21. Juan 21 y versículo 17. Juan 21 y versículo 17. Dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. Puede ser que estás pensando, ¿por qué no dice Simón Pedro? Porque él está restaurándole. Simón muestra su viejo hombre, su pasado. Pedro es un nuevo hombre que Dios había dado a él, mostrando su futuro y segunda vida con él. ¿Sí ve? O sea, hay muchas cosas aquí. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero nota esto. Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? ¿Sabe por qué? Pienso yo que aquí históricamente esto fue cuando Pedro dio cuenta lo que Jesús estaba haciendo. Dio cuenta que Jesús estaba tratando de restaurar a Pedro en frente de los otros discípulos y todo eso, acordando la negación que él hizo contra Dios 3 veces. ¿Sí, verdad? Entonces nosotros, haciendo la exposición de todo ese evento, ya sabemos lo que está pasando, pero ¿sabes qué? En ese momento histórico, esto fue cuando Pedro le dio cuenta. Pone a ti en esa situación cristiano. Dios preparando todo, tratando de restaurarte. Y solamente das cuenta en un momento específico. No es hasta después de que estás restaurado que puedes mirar su vida atrás y dar cuenta de todo lo que Dios estaba haciendo. ¿Sí, verdad? Y sí, había tristeza ahí, acordando su negación. Pero él siguió buscando a Dios. Y Pedro estaba diciendo ahí, 17. Y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Okay? Nota la diferencia. Primero, tú sabes que te amo. ¿Okay?
Segundo, tú sabes que te amo. Tercero, tú sabes todas las cosas. Es como subiendo. Tú eres Dios. ¿Sí, ve? Dice de Jesús otra vez, apacienta mis ovejas. ¿Y sabes qué? A veces después de la segunda o tercera vez podemos entenderlo de una. Y Pedro recibió las palabras de Dios. Vamos a 1 de Pedro 5. 1 de Pedro 5 y versículo 1 que dice, yo ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada, apacentar el rebaño de Dios que está entre vosotros. ¿Sí ve? ¿Lo entendió? Teniendo cuidado de él, no por fuerza, mas voluntariamente. Si encuentras un pastor que dice que tú tienes que hacer esto debajo de mi autoridad, que son cosas que no están en la Biblia, eso no es. ¿Sí ve? Eso no es un pastor según el guía de Dios y su voluntad. No por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Entonces, algunas televangelistas son completamente basura. Están buscando plata. 3. Y no como teniendo señorío sobre las herencias de Dios, sino de tal manera que seáis dechados de la grey. ¿Sí, va? ¿Buscas eso en su pastor? Si eres pastor, ¿estás cumpliendo esas cosas? Reconoce que sí, puede ser que Dios te dio ese puesto de ser un obispo, pero no significa que no dejas de ser una oveja tanto como Pedro. Y eres debajo del obispo de su alma, su pastor con P mayúscula, el Señor Jesucristo. Y a Él vas a vas a explicar su vida y vas a dar una cuenta de su vida a Él. Dar cuenta de eso para que puedas asegurar que estás sirviendo a Dios en la manera que debes. ¿Sí, verdad? Entonces Jesús, asegurando, ve a Pedro, apacienta mis ovejas. La verdad históricamente es que Pedro es un apóstol del Cordero de Dios. Y es por algunas cosas que describió, como lo que estamos leyendo aquí, que Él sigue apacentando a todos nosotros. No importa nuestro nivel o tiempo en cristianismo, ¿sí ve? Apacienta mis ovejas. Y cuando llegas a este nivel como Pedro, vas a reconocer algo sobre ti. Vamos a Romanos 8. Romanos 8. Sí, ya reconoces que eres una oveja y hay algunos en diferentes partes del mundo y usted está tratando en las naciones predicar la palabra de Dios. Pero cuando sigues haciendo eso y tienes más experiencias viviendo y caminando con Dios en la tierra, eso va a cambiar su situación. Y vas a dar cuenta de Romanos 8 y versículo 36 que dice, como está escrito, eso está escrito en Salmo 44 y versículo 22, pero dice, 36, por causa de ti somos muertos todos los días, somos estimados como ovejas para el matadero. Y das cuenta que realmente estás con Cristo, estás caminando en los pasos de Cristo. Y Él, ¿sabes que Él se fue a la cruz como una oveja y no habló? ¿Sí ve? Fue entregado a ese degolladero o matadero, como dice ahí. Pero sigues porque estás viviendo para su Cristo. Y ya eres espiritual. Ya puedes hacer lo que Cristo había hecho para Pedro con otros hermanos, para restaurarles públicamente. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios. Entonces, para concluir, reflejando a todo, ¿por qué 3 veces? Pues vimos históricamente por qué 3, pero también hay una aplicación espiritual. ¿Sí ve? A todos nosotros. Vamos a 1 de Juan 2. 1 de Juan 2. Y versículo 12 dice, hijitos, corderos, ¿sí ve?
Os escribo que vuestros pecados os son perdonados por causa de su nombre. Y la verdad es que cuando estás ahí cristiano predicando el evangelio, algunos van a conocer a Cristo por medio de su trabajo, obra para Dios. Y ya tienes un corderito, ya tienes un hijito. Y ellos fueron perdonados por medio del nombre de Cristo. ¿Sí ve? Y están ahí, debes ser dispuesto a apacentar a ellos, esos corderos, suavemente, con la palabra de Dios, dándoles comida, preparando la comida, preparando todo, invitándoles, ¿sí? Todo lo que Jesús había hecho ahí, dándoles la comida espiritual en lugar de tener la expectativa que ellos van a buscar la comida con una cuchara y comer bien. Piensa en bebés, bebés necesitan ayuda para comer. Cuando tratan de comer, hacen un desorden, ¿no? Con mi segunda, tanto como mi primera, estoy entendiendo eso por experiencia siendo padre. Es una bendición, pero eso es lo que pasa. ¿Sí, ve? Esos son los hijitos. Siguiendo 13. Padres, os escribo que habéis conocido a aquel que es desde el principio. Mancebos. ¿Por qué no mancebos primero que padres? Porque los padres están ahí apoyando a los otros dos. Mancebos, os escribo que habéis vencido al maligno. Hijitos, os escribo que habéis conocido al Padre. ¿Cómo es que eso es diferente que conociendo al que es desde el principio? Él no es el Padre. Hay una diferencia. ¿Sí, verdad? Una diferencia en relación, en intimidad. ¿Cuánto allegas a Dios? 14. Padres, os escribo que habéis conocido al que es desde el principio. Mancebos, yo os escribí que sois fuertes y que la palabra de Dios mora en vosotros. Nota eso. Y que habéis vencido al maligno. ¿Por qué estaban venciendo al maligno? Porque tenían la palabra de Dios. Eso es número 2. Los mancebos apacientan mis ovejas ya. ¿Por qué? Porque guardas mis mandamientos. Porque ya entiendes que estás buscando y sirviendo a mí, estás caminando conmigo. No estás siguiendo hombres que siguen a mí, sino estás siguiendo a mí con esos hombres. ¿Sí, va? Ya eres mancebo. Y vas a estar en esa voluntad agradable que incluye conociendo que tienes la verdad en su mano. Que no estás confundido pensando que Dios perdió su palabra o está en otro lenguaje que no entiendes. Entonces tienes que poner muchos años aprendiendo eso solamente para saber lo que Dios había dicho a ti. No, Dios habla a ti. Él habló a ti para salvarte. Claro que Él te habla para que puedas seguir con Él, en camino con Él en la vida. ¿Sí, ve? ¿Cómo es que Jesús va a decirte guardar mis mandamientos para amarme si Él mismo no guardó sus palabras, sus mandamientos para dártelo? Él lo prometió en Salmo 12. Bueno, siguiendo. Okay. Y aquí los padres apacientan mis ovejas. Pedro, un anciano en la fe, un padre en la fe. Más que eso, era un apóstol. ¿Sí, ve? Y él trató de dar la palabra. Él conoció a su Dios. Como Pablo había dicho en Filipenses 3 y versículo 10, hablando de conociendo a Cristo. ¿Sí ven? Ese que es desde el principio no es solamente el Padre, es el Verbo que fue hecho carne, es el Señor. Y es por eso cuando caminas con él en la tierra, conoces el virtud de su resurrección, ¿sí ve? Esa comunión de sus padecimientos, porque sufres para él tanto como Pedro había hecho y otros padres en la fe había hecho para Cristo en sus vidas históricamente. Siendo configurado a su muerte. Eso es conociendo al que desde el principio, ¿sí ve? Eso es la diferencia. Es por caminando con Él, viviendo con Él, viendo su palabra cumplida, no solamente con los que siguen a Dios, pero también con los que no siguen a Dios, incluyendo ellos atacando y haciéndote sufrir espiritualmente y físicamente, y dando cuenta que sí, no me importa porque eso pasó mucho más maluco a mi Salvador. Qué bendición que puedo sufrir para Él. Eso fue lo que pasó con Pedro de Actos. De primera de Pedro, él habla de sufrimiento. ¿Sí, ¿ve?
Y vea que él entiende que en esa restauración pública que pasó con él quería asegurar que ese fruto pudiera seguir con otros, para que ellos pudieran ser restaurados si son hijitos que se perdieron, jóvenes o mancebos que perdieron, o padres que perdieron en la fe, que todos ellos pueden ser restaurados públicamente por Cristo si solamente buscan a Él. ¿Sí, verdad? Entonces, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando esta restauración que hiciste con Pedro. Ayuda a nosotros a reconocer la verdad que también quieres restaurar a nosotros. Y por eso comienza con nosotros arrepintiendo a ti privadamente por las cosas que hicimos que era incorrecto. Y después buscando a su guía, siguiéndote, buscando esa restauración pública con los cuales a que hicimos daño o con nuestro testimonio. Ayuda a nosotros, Señor, a reconocer su guía del Espíritu Santo. Ayuda a nosotros a reconocer dónde está la palabra. Y más que todo, ayuda a nosotros siempre a buscar y a llegar a ti en este mundo. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén.